Buenas tardes, hermanos. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Sotelo y pertenezco al grupo de oración de la Parroquia Santísima Trinidad. Quiero agradecer a la Escuela de Formación de la Renovación de la Arquidiócesis de Córdoba que me ha dado la oportunidad de estar hoy con ustedes. Así que aquí estoy, gracias a la hospitalidad de la hermana Adriana González. En primer lugar, quiero aclarar que el tema Encuentro personal con el Espíritu Santo consta de tres partes. La primera parte, el gran desconocido, la desarrolló Pablo Rador el 15 de mayo pasado. La segunda parte, fuente viva, Señor y dador de vida, correspondiente al módulo 6, no se va a desarrollar. Si bien ustedes lo tienen en el apunte, tienen que leerlo y estudiarlo. Es un tema corto y perfectamente entendible. Hoy me toca a mí desarrollar la tercera parte de este tema, amor del Padre y del Hijo. Pero antes vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe a través de esta enseñanza. Nos ponemos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, sobre nosotros, que estamos hoy reunidos en tu nombre para aprender más de vos. Estamos aquí para conocerte mejor, para poder estrechar vínculos con vos, para que dejes de ser ese desconocido y puedas ser nuestro amigo. Vení sobre esta reunión de hermanos a guiarnos por el misterio de tu nombre, de tu presencia, de tus regalos, de tu acción sobre nuestras vidas. Danos la gracia de conocerte más profundamente, para que podamos amarte y darte el lugar que te corresponde en nuestro día a día. Queremos ser tus discípulos, tus amigos, tus seguidores. Danos esta gracia. Amén. Bueno, lo primero que conocemos de una persona normalmente es su nombre. Con él la llamamos, la distinguimos de los demás, con él la recordamos. También la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre, aunque como veremos de una naturaleza un tanto especial. Se llama Espíritu. Pero Espíritu es el nombre traducido, el que nos ha llegado a nosotros a través del tiempo. Cuando se ama de verdad a una persona, se desea conocer todo de ella, empezando por su nombre verdadero, su nombre de pila. El verdadero nombre del Espíritu, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación, es Ruach. Escuchen qué dulce es esta palabra que alguna vez salió de la boca de los profetas, de los salmistas, de María, de Jesús, de Pablo. Ruach. A esta tercera persona de la Santísima Trinidad la describimos como el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? En primer lugar, es amor en la Trinidad, porque une entre sí al Padre y al Hijo. En segundo lugar, es amor en la Iglesia, porque es el vínculo de su unidad, la argamasa que la mantiene unida. Y en tercer lugar, es amor en cada creyente, ya que nos hace experimentar el amor de Dios. Vamos a ver estos tres puntos uno por uno, empezando por amor en la Trinidad. El Espíritu Santo es don, comunión y gozo. Es un don, o sea, un regalo. Y para tenerlo solo tenemos que pedirlo. También es comunión entre el Padre y el Hijo. Y es gozo, o sea, júbilo, alegría. Ahora bien, estos tres rasgos, don, comunión y gozo, están contenidos en una sola realidad, el amor. El don, el regalo, es signo de amor. Uno regala cosas a aquel a quien ama. La comunión es el encuentro entre el amor de seres espirituales dotados de razón.
Y el gozo es la alegría que procede de amar y de ser amado. Dice la palabra, Primera de Juan 4 del 7 al 8. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. La palabra nos dice que el amor viene de Dios y a continuación dice, Dios es amor. Justamente, es el Espíritu Santo el que procede de Dios como amor, ya que el Padre no procede de nadie y el Hijo no procede sino que es engendrado. O sea que el Espíritu Santo es Dios que procede de Dios. Dice San Agustín, para amar se necesita una persona que ama, otra que es amada y el amor mismo. En la Trinidad, el Padre es el que ama, el Hijo es el que es amado y el Espíritu Santo es el amor con que se aman. Todo esto que estamos diciendo es un intento de explicar el misterio de la Trinidad como una metáfora humana. No es el misterio en sí mismo, pero nos ayuda un poquito a su comprensión. Veamos el segundo punto, caridad en la Iglesia. Vamos a pasar ahora de la contemplación del espíritu amor en la Trinidad al espíritu amor en la Iglesia. Dentro de la misa, esta función unificadora del espíritu está expresada en la fórmula en la unidad del Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, después de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica se aferró a sus principios institucionales y jerárquicos, dejando en la sombra la enorme importancia que tiene en ella en el Espíritu Santo. Si recordemos que por eso le llamábamos el Dios olvidado, como si la Iglesia se hubiera olvidado del Espíritu Santo y de su acción en su cuerpo. Esto fue así hasta que Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, vuelve a hablar del Espíritu Santo como alma y vínculo de la unidad de la Iglesia. Y en el Concilio Vaticano II se habla de los carismas y de la dimensión neumática de la Iglesia junto a la dimensión jerárquica y a la dimensión institucional. Aclaremos que neuma es espíritu. O sea que cuando hablamos de dimensión neumática de la Iglesia, estamos hablando de dimensión espiritual de la Iglesia. Porque es el Espíritu Santo el que hace de una multitud de personas una sola persona mística. Como dijimos antes, es la argamasa, el cemento que logra que millones de desconocidos se sientan hermanos en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Veamos ahora la caridad en los creyentes. Hemos visto al Espíritu Santo como amor dentro de la Trinidad y como amor dentro de la Iglesia. Vamos a verlo ahora como el amor en cada creyente, en cada uno de nosotros. Y para eso vamos a introducirnos de lleno en el misterio de Pentecostés. Dice la palabra, Hechos 2, del 1 a 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos todos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración, ¿pero estos no son galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa.
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto y de las partes de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Lo primero que se desprende de esta lectura es que Pentecostés no fue solamente un evento objetivo, es decir, un suceso que cualquiera que estuviera presente podía observar, sino que también fue un acontecimiento subjetivo, o sea, una experiencia interior que vivió cada uno de los participantes. Todos se encontraron de golpe totalmente sumergidos en el amor de Dios, es decir, en la experiencia de ser amados por Dios y de amar a Dios de una manera única y profunda. Experimentaron lo que nosotros llamamos hoy un bautismo en el Espíritu. Pensemos un poco en estos discípulos que se habían reunido con miedo por temor a los judíos, que habían abandonado al Maestro en su agonía, que no se habían mostrado a la altura de lo que Jesús esperaba de ellos. De pronto, yendo a predicar a la multitud de los que estaban allí presentes. Ese repentino cambio que sufrieron de tener un corazón de esclavos, lleno de temor, a un corazón lleno del amor de Dios, los hizo valientes, desenvueltos, extrovertidos. Hicieron cosas que nunca pensaron que iban a poder hacer. Perdieron el miedo, se enfrentaron a la multitud. Por eso parecían borrachos, porque estaban llenos del Espíritu que los poseía y los hacía actuar. Y todo esto de manera instantánea, sin decir palabra, sin necesidad de reflexión alguna. Pedro y sus hermanos ya no son los timoratos que se encierran por miedo a los judíos, sino valientes predicadores del Evangelio que ya no se detendrán ante nada ni ante nadie. Ni la cárcel, ni los azotes, ni todas las penurias que van a pasar de aquí en adelante van a lograr callarlo. Adquieren de pronto un conocimiento claro y profundo de las enseñanzas de Cristo. Aquello que por 3 años el maestro les estuvo enseñando sin que lo entendieran, al punto de pelearse por los mejores lugares junto a él o a negarlo ante los demás, penetra de golpe en sus corazones con tal claridad que ahora sí pueden cumplir con el mandato que Jesús les dio. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. También nos dice la palabra que cada uno los oía en su propia lengua. Este fenómeno se llama xenoglosia, que quiere decir hablar en idiomas extranjeros sin haberlos estudiado. Y esta es claramente una manifestación del Espíritu que mostraba cómo el Espíritu podía reparar la unión de los hombres que se había roto en la Torre de Babel. El Espíritu Santo también comunica a quien lo recibe, como ya dijimos, la caridad. Esta caridad aglutina y forma la verdadera comunidad y determina el nacimiento de la iglesia. Dice la palabra, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Otro de los efectos de Pentecostés es la práctica de la oración comunitaria. Cuando los apóstoles son apresados por el Sanedrín y luego liberados, se dirigen en primer lugar a donde estaban los suyos orando. Y dice la palabra que terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Y no es la única ocasión en la que esto pasa. Dice la Biblia que cuando decidieron elegir 7 diáconos,
con el fin de poder permanecer los apóstoles dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Igualmente, cuando Pedro es encerrado por Herodes, al salir milagrosamente de la prisión, recuerdan, ¿no? Que se le caen las cadenas, se abren solas las puertas de la prisión, él sale y se dirige a la casa de María, madre de Juan, donde muchos estaban reunidos en oración. Resumiendo, los principales efectos de Pentecostés fueron posesión de la verdad plena, valor para dar testimonio de Cristo resucitado, amor a la oración y vivencia de la auténtica comunidad cristiana. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es y de lo que significa hoy para nosotros, cristianos del siglo XXI, el bautismo en el Espíritu Santo. Esta idéntica experiencia a la que vivieron los apóstoles en Pentecostés fue vivida por los estudiantes que, reunidos en oración en una universidad de Pittsburgh, dieron origen a lo que sería la renovación. Porque la renovación surge de esta experiencia suscitada por el Espíritu Santo, y su objetivo principal es que todos los creyentes tengan alguna vez esa misma experiencia, ya que el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones tiene dos vertientes. Es el amor con que Dios nos ama y es también el amor con que Él hace que podamos amarlo a Él y a nuestro prójimo. Es decir, el amor de Dios llega a nosotros, pero no se queda en nosotros. Nos atraviesa y nos impulsa a amar con el mismo amor con que Él nos ama. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11. Queridos míos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por eso no podemos limitarnos a ser destinatarios del amor de Dios sin ser sus repetidores, para así poder tener una experiencia pentecostal. En el bautismo se nos dio un corazón nuevo. Si comparamos nuestro corazón con un calefón, diríamos que en el bautismo se nos encendió la llama piloto. Pero si no lo ejercitamos en dar, si solamente nos acostumbramos a recibir, ese corazón está cerrado, sellado, tenemos que abrirlo. Y para eso tenemos que acostumbrarlo a amar, aunque sea por la fuerza, por la voluntad, aunque no lo sintamos. Perdonar una ofensa, reconciliarse con un amigo, amar al que nos denigra, hacerlo como un acto de voluntad, porque amándolo vaciamos del yo que solo está acostumbrado a recibir. Para recibir más amor tenemos que gastar el que tenemos, o sea, abrir la canilla, dejar que fluya para que la llama piloto se transforme en fuego que quema. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38, ten y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con qué medida vamos a medir? ¿Con la del amor o con la del rencor? ¿Con la del desinterés o con la de la envidia? ¿Con la de la compasión o con la de la justicia? ¿Con qué medida querés que Dios te mida a vos? Sigamos. Dice Lucas capítulo 3, versículos 15 a 16. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no era el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo los bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo. Y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es un encuentro con Cristo, el que nos va a bautizar, el bautizador. Es una experiencia personal de encuentro con Jesús que nos suministra la acción sanadora, amorosa,
santificadora del Espíritu. ¿Y cuáles son las características del bautismo en el Espíritu? En primer lugar, es una aceptación personal de las gracias de la iniciación cristiana, que nos permite recibir la fuerza necesaria para nuestro servicio personal en la Iglesia. En segundo término, es una experiencia sensible, o sea, que puede ser reconocida. Esto quiere decir sensible. Y sin embargo, es difícil de explicar. Por eso la llamamos inefable. Es un hecho sobrenatural que se manifiesta a nivel psíquico y físico, a veces en forma de llanto, a veces en forma de euforia, a veces con pérdida de la noción del tiempo, a veces cayendo en descanso. En tercer lugar, diremos que es una efusión plena. Lo que se derrama sobre nosotros es el mismísimo Espíritu Santo, que activa el potencial de gracia que Dios nos ha regalado en el bautismo, liberándolo de obstáculos y ataduras que voluntaria o involuntariamente le hemos puesto en el pasado, como consecuencia del pecado, de la pereza, de la desidia, de la tibieza. En cuarto lugar, no es un sacramento, no imprime carácter. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su apartado número 698. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unión del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. En consecuencia, el bautismo en el Espíritu es una experiencia que puede y debe repetirse, ya que al ser un don del Espíritu Santo, que es el infinito amor de Dios, nunca lo vamos a poder poseer totalmente. Sus efectos decrecen y pueden desaparecer. Somos como plantas que se riegan en una maceta. Cada tanto necesitamos una nueva dosis de agua y será necesario reavivar este bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo impulsa a un nuevo compromiso personal con Cristo y a una entrega sin restricciones a la acción del Espíritu. Es el comienzo de una nueva etapa en la vida que se manifiesta en diversos frutos espirituales: amor por la palabra de Dios, búsqueda de los sacramentos, atracción por la oración, entrega al servicio. Confiere los dones y carismas necesarios para cumplir la misión personal que cada uno de nosotros tiene en la Iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo es libre para darlos como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. Por eso no creamos que si no se nos conceden dones y carismas, no hemos recibido el Espíritu Santo. No debemos olvidar que el amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones es de un orden superior a los carismas que nos puedan ser concedidos. Si bien el Espíritu Santo se derrama cuando quiere, aún sin preparación previa, porque es un don, un regalo, es conveniente que exista una disposición previa de nuestra parte para que logremos recibir y aprovechar esta gracia de la máxima manera posible. Entonces, lo primero es que nos insertemos en una comunidad donde haya cristianos bautizados en el Espíritu Santo, ya que el bautismo en el Espíritu implica no solo una nueva relación con Dios, sino también con nuestros hermanos. Y por otra parte, los dones y carismas que se nos confieren tienen un fin comunitario, son más para el cuerpo que para los individuos. Debemos estar en estado de gracia, conversión, purificación, sacramentos. Si bien al estar en estado de gracia estamos habitados por el Espíritu Santo, podemos decir que al recibirlo nuevamente en el bautismo del Espíritu nos eleva a un estado de gracia superior. Debemos permanecer en un recogimiento profundo para poder experimentar los efectos sensibles de la acción del Espíritu. Y tenemos que invocarlo. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros. Implorar a Cristo para que Él nos bautice en Él, con un deseo vivo y con un corazón anhelante.
Hasta aquí, hermanos, lo que tenía para decirles. Espero haber sido claro en mi exposición. Deseo agradecerles la paciencia que me han tenido y espero encontrarme con todos ustedes en alguna otra oportunidad que nos conceda Dios. Buenas tardes y bendiciones a todos ustedes.